Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos, a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Estábamos un poco ausentes, pero estamos nuevamente. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema, gloria al Señor. Y es bajo el tema, ya no estamos por ley, sino por la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué este tema? Porque lamentablemente por ahí están las raíces hebreas, las culturas hebreas, y están enseñando todo este asunto ya que fue abolido por Cristo en la cruz del Calvario. Nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, porque la ley de los sacrificios tenía que ver con Cristo, el cordero que sacrificaban, el propiciatorio, gloria al Señor, las primicias de los primeros frutos, que era una gavilla que llevaban para que el sacerdote la bendiciera. Eso era primicia. Cristo es primicia de los que durmieron. El cordero tipificaba a Cristo. Cuando Juan lo ve, le dice: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan representaba a Cristo, que Cristo dijo: yo soy el pan de vida, y el que me come de cierto vivirá, hablando de su sacrificio. La sangre y el sacrificio representaba a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero lamentablemente hay mucha gente que han caído en ese rol, que han caído en las raíces hebreas y están volviendo de nuevo a los rudimentos de la ley. Pablo tuvo varios problemas, hasta con el mismo Pedro. Después de Pedro haber conocido el Evangelio y Cristo dejarlo como pastor, Pedro también, ese espíritu de rol entró en él, que Pablo tuvo que reprenderlo, y nos vamos a dar cuenta en Gálatas capítulo 2. Vamos a hablar conforme a la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Entonces, este tema va para Rafael Germán, que está diciendo que hay que volverse de nuevo. El evangelista Rafael Germán, que está diciendo que hay que volver, hay que rehacer una reforma, que hay que volver al Pentateuco, que hay que volver a la Torá, que son los 5 libros pentateucos, donde están las leyes de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Esa es la Torá. Gloria al Señor. Y la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo, un tutor, un ayo. Y ya ha venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Cuando ya al Cristo venir, ya no estamos ayo, sino estamos bajo la gracia. En la gracia usted moría tajantemente. De que usted fallaba y pecaba, era muerto ahí mismo, no había chance. Irremediablemente moría. En la gracia usted comete faltas, comete fallas, y el Señor los perdona. No es que no estamos llamados a pecar, porque si nosotros pecamos deliberadamente, pues lamentablemente ya no hay nada que se pueda hacer. Gloria al Señor. Entonces aquí, lamentablemente, hay mucha gente que está siendo arrastrada por esa doctrina. Rafael Germán, devuélvete de esa doctrina, que lamentablemente tú estás haciendo errar al pueblo. Está haciendo errar al pueblo. Está trayendo confusión. Está diciendo que hay que volver a reformar, que hay que reformar la iglesia entera. Pablo dijo que aunque si viniera un ángel del cielo o a nosotros, o uno de ellos mismos, dice que se le llame anatema, y vuelve y lo dice en Gálatas capítulo 1 en adelante: si aún no son un ángel o nosotros venimos con otro evangelio, llámese anatema, ateme maldito. Rafael Germán, tú tienes un ministerio muy poderoso que Dios te ha dado. Tú estás a tiempo de volverte. No te van a salvar los dones, no es porque Dios tú eche fuera demonios y porque se van. No, esos son dones. Los dones dicen quién es Dios, y el fruto del Espíritu dice que somos hijos de Dios. Y muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, apartado de mí, nunca conocí hacedores de maldad. Gente enseñando cosas que la Biblia no enseña. Germán, devuélvete. Te está ligando con gente que están torcidos hace tiempo, y ya tú te torciste también, porque tú estás hablando de rizado, los pantalones, de que eso no es nada. Cuando Jezabel era que se pintaba con antimonio, y los demonios se manifiestan así, la mestresa y los altares que usted ve que están de los brujos, y la iglesia católica, esos altares que tiene de la Virgen de la Altagracia, que ahí lo que se esconden es demonio. Usted ve que están pintados con ajuar y cuantas cosas. Luego voy a hablar de la pintura, luego vamos a hablar de eso, con Dios por delante. Vamos a enseñar eso a la luz de la palabra, que le han dado una mala interpretación. La ley, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, en Juan capítulo 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En 1 Corintios 4:6 dice Pablo que a que no pensemos más allá de lo que está escrito.
Dice Pablo, aprendan de mí y de Apolo para que ustedes no vayan a pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, estos elementos están pensando más allá de los escritos, se están yendo más allá de la palabra. Por eso es que dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Cristo no mandó a judaizar a nadie, ni los apóstoles tampoco. Cristo es el cumplimiento de la ley, porque en Él es que se cumple la ley. Él es el cordero, Él es la propiciación, Él es el pan, Él es la gavilla, que es la primicia. Cristo es primicia de los que durmieron. La vara de Aarón que florece representa a Cristo, su resurrección, su muerte y su resurrección. O sea que todo eso tipificaba a Cristo y era sombra de lo que había de venir. Pero cuando Cristo viene, ya la ley fue abolida. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, Germán, tú estás a tiempo de devolverte. Hay muchos que están muriendo, evangelistas, pastores están muriendo. Dios me dijo que iba a cortar mucho, y lo he visto hace mucho, de accidente. Hace unos años, mejor dicho, que me lo dijo hace como 4 años, casi 5. Porque muchos están en adulterio, espiritualmente y físicamente. Cuando usted adultera la palabra, usted corre peligro, porque no solamente usted está en adulterio, sino que usted pone a otros que adultera. Los que son de mente débil, los pone también a adulterar. No se le puede ni quitar ni poner, ya estamos bajo gracia, no bajo ley. Segunda de Corintios 3:4 dice, y de tal confianza tenemos mediante Cristo. Gloria al Señor. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, sino que seamos completamente por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino para pensar algo como si fuera de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, hablando de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Aquí está hablando de la letra que mata, gloria al Señor, refiriéndose a la ley, porque en la ley usted pecaba, inmediatamente moría. En la gracia usted peca y tiene abogado para con Dios. No es que estamos llamados a pecar, porque el que peca deliberadamente, ya no hay remedio. Lo que significa es que uno está en un cuerpo, en una naturaleza caída, y tenemos debilidad. En un momento determinado fallamos y podemos pecar y podemos hacer cosas incorrectas, pero dice que si nos humillamos y no volvemos de nuevo a hacer lo mismo, nos apartamos, recibimos perdón. Pero en la ley no era así. La ley era muerte tajantemente, moría de una vez. Gloria al Señor. Y si el misterio, oiga bien, y si el ministerio el ministerio de muerte, hablando de la ley, grabado en letra, en piedra, fue con gloria, tanto los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la cual había de perecer, hablando de la ley que iba a culminar con Cristo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es la gracia. A eso que se refiere, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando de la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Gloria al Señor. Así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franquezas, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquellos que había de ser abolido, que es la ley, que fue abolida. Lo vamos a ver más para adelante, con más claridad. Pero el entendimiento de ellos, de los israelitas, del pueblo de Dios, de ellos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. O sea que todavía el pueblo de Israel está en la ley, y los que están bajo ley están bajo maldición, dice la Biblia. Pero Dios va a tener su trato, va a tratar con ellos, y al fin y al cabo muchos de ellos serán salvos. Claro, serán salvos cuando acepten el Evangelio de Cristo, porque los que son hijos de Abraham son los de fe, no son los que son hijos según la genealogía humana, sino según los que son de fe. Los que creen en Jesucristo, al igual que Abraham, son hijos de Abraham, contados, y son también contados para la promesa, son hijos de la promesa.
Entonces 1 Timoteo 4:1 dice, gloria al Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañador y a doctrina de demonios. Eso es lo que estamos viendo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido muchos enseñando raíces hebreas, culturas hebreas. Rafael Germán está enseñando a que volvamos al Pentateuco, a que volvamos a la reforma, a que reformemos. No, el Evangelio no tiene reforma, el Evangelio es uno y lo trajo Cristo. Ni se modifica, ni se cambia. Cuando usted se habla de reformar, es de modificar, de cambiar, de hacer cambio. Entonces usted no es Dios, ni tampoco son los apóstoles. Los apóstoles nunca hicieron esto. Los apóstoles llevaron las directrices de Cristo. Y estamos fundamentados en Cristo y los apóstoles. No estamos fundamentados en evangelistas, ni en pastor, ni en maestro. Es en Cristo, los profetas y los apóstoles. Eso es lo que enseña la Biblia. Fundamentado pues en los profetas, apóstoles, cuya piedra principal del ángulo es Cristo. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Además también dice las Escrituras que la ley no fue dada para el justo. En Timoteo, 1 Timoteo 1:9 dice que no fue dada para el justo, sino para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuriosos y todos aquellos que se oponen a la doctrina. En Hebreo 11 en adelante, hablamos de Moisés, de Abraham, todos ellos vivieron por fe. Lo dice ahí mismo que fue por fe. Que Moisés dejó el palacio, dejó la grandeza de Egipto y toda la vanagloria, fue por fe. Abraham oyó la voz de Dios y fue por fe. Gedeón, toda esa gente, Sansón, toda esa gente fue por fe que vivieron. Aunque estaban en la ley y tenían que cumplir con cierta norma de la ley, pero la ley no fue dada para el justo, fue dada para los parricidas, homicidas, los que se oponían. No fue dada para los que se sometían a la palabra de Dios. Pero como ejemplo que tenían que hacerlo porque, gloria al Señor, ellos fueron los que suministraron la ley por medio de Dios. Dios suministró la ley a través de Moisés. Pero no fue dada para el justo, eso es lo que enseña la Biblia. Y que vivieron por fe, Abraham y todos esos siervos del Señor. Cuando usted lee en Gálatas capítulo 2, gloria al Señor, Gálatas verso 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya Pedro también fue uno también que estaba enseñando a judaizar. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando no andaban rectamente, dice que no andaban rectamente, así mismo anda Rafael Germán, no anda rectamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no conforme a la ley, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escuche bien, sino por la fe en Jesucristo, por el Evangelio de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Rafael Germán, a la hora de tú decir que hay que volver al Pentateuco, que hay que reformar, que hay que volver de nuevo, que tú me estás hablando y le estás diciendo a la iglesia que hay que volver a la iglesia, que hay que volver, mejor dicho, al judaísmo, que hay que volver a la ley. Ya eso fue abolido con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo vamos a ver más para adelante. Porque dice, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya Pablo tajantemente decía claramente que ya no era por la ley, que es por gracia. Y Pablo estaba enseñando el Evangelio, porque a Pablo se le enseñó, lo mandaron a enseñarle a la circuncisión, a la gente de la circuncisión que eran los judíos, enseñarle que el Evangelio. Y a Pedro y a Pablo le enseñaron a hablarle a la de la incircuncisión, que éramos nosotros los gentiles. Entonces, eso está claro. Nosotros éramos los de la incircuncisión.
Y Pablo era para los gentiles, para nosotros, que éramos incircuncisos. Y Pedro a lo de la circuncisión era cuando le quitaban el prepucio de su parte genital al hombre. Pero ya eso, ya no es eso lo que hay que quitar, lo que hay que limpiar el corazón, el prepucio de vuestro corazón, es que hay que quitar, dice la Biblia, el pecado. Todo eso tenía, por eso es que Pablo dice que la ley es espiritual. Gloria al Señor. Y dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es claramente y evidente de que, gloria al Señor, de que no es por ley, es por gracia. Por eso es el tema, ya no es por ley, sino por gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Rafael Germán, tú estás enseñando al pueblo a judaizar y está trayendo falsa doctrina y están dando en las redes, hablando y diciendo que hay que volver de nuevo a la Torá. El volver a la Torá es volver a la ley mosaica, es retroceder. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si yo circuncidáis, de nada aprovechará Cristo, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, que el que se circuncidaba, que era quitar el prepucio de su parte genital, tenía que guardar toda la ley. Dice aquí, todo aquel que, oiga bien, que está obligado a guardar la ley, a circuncidarse, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Déjame decirte, Rafael Germán, por la palabra de Dios que estamos explicando, tú has caído de la gracia, pero tú estás a tiempo de volver de nuevo y retomar de nuevo el camino, porque está desviado. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, en adelante, por demás, hermano, gozado en el Señor, a mí no me molesto el escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia de Cristo, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he tenido como pérdida, por amor a Cristo. O sea que eso para Pablo no es nada. A Pablo lo que le interesaba era Cristo, el evangelio de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y poder de ser, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo tenía todo por basura. Por eso dice Pablo, gloria al Señor, guardado de los mutiladores del cuerpo de Cristo, guardado de los perros. O sea que todo el que mutila el cuerpo de Cristo y viene con falsa herejía y falsa enseñanza, no soy yo que lo digo, es el apóstol Pablo que lo está diciendo. Dice que guardado de los perros. Mire qué palabra ni más fuerte cuando nosotros estamos mutilando el cuerpo de Cristo. O sea, mutilar es dividiendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso dice Jesucristo en Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tú estás haciendo mentira, Rafael Germán. Y un Vladimir Castro que anda ahí, muchos falsos que andan ahí enseñando cosas que la Biblia no enseña, enseñando el recasamiento, cuántas cosas están enseñando sin asidero bíblico y sin fundamento.
Gloria al Señor. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensato. Oh Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque ellos estaban volviendo a la ley. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. El que comienza en el Espíritu y se va a la obra de la ley. Rafael Germán, tú empezaste en el Espíritu, ahora te está yendo a la Torá, a que hay que volver a la Torá, que hay que reformar. Ya tú estás en la carne, lamentablemente. Pero tú estás a tiempo, te puedes devolver. Tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Es por el oír con la fe, por la fe que lo hace, no por las obras de la ley, no es por la enseñanza que hablan en la Torá, en las raíces hebreas, en el judaísmo. No es por ahí, no es por esa doctrina, no es ahí que usted recibe el Espíritu de Dios. Usted lo recibe en el Evangelio, en la gracia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es los que son de fe, no los que son de las raíces hebreas, no los que son del judaísmo, que viven bajo la ley. Esos no son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son los que son por fe, porque Abraham vivió por fe, no por la ley. Aunque la ley fue dada por Moisés, y como le dije, la ley no fue dada para los justos. Y las escrituras previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti será bendita todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que guardan el sábado, los que guardan los ritos de la ley, porque todavía no han creído a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento. Lo vamos a ver ahora. Pues Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en toda, gloria al Señor, gloria a Jesús, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá, pero por su fe en Cristo Jesús. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese esta cosa vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No dice, ahí no dice a fin de que nos volvamos, a fin de que por la ley recibiéramos el Espíritu. No, dice a fin de que por medio de la fe en Cristo Jesús los gentiles, nosotros los gentiles, recibiéramos el Espíritu Santo de Dios. Lo recibimos no por las obras de la ley, lo recibimos por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su muerte y su crucifixión en la cruz del Calvario. Por eso recibimos la gracia y el Espíritu de Dios y pasamos a ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3:17 dice, gloria al Señor. Seguimos con este estudio, gloria a Jesús. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, más las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, un tutor que para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 5, verso 1. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Venido la fe, el hablar de fe, hablar de la gracia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice en Tito 3:9, pero evita la cuestión en esa genealogía, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, Rafael Germán, Vladimir Castro y muchos que andan a nivel del mundo, mundialmente, que ya han sido torcidos con raíces hebreas, con judaísmo, con raíces hebreas y con doctrina de demonio, dice claramente que eso para nada le va a aprovechar, porque son vanas. Marcos 2:21 dijo Jesús, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace por la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo se rompe. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odre nuevo se ha echado. O sea, aquí Jesús está hablando, refiriéndose a la ley y a la gracia, que la ley y la gracia no se pueden mezclar, no se ligan. Usted no puede vivir bajo gracia y bajo ley al mismo tiempo, porque el que vive por la ley, dice la Biblia, que está bajo maldición, y dice el Señor Jesucristo que no se puede servir a dos señores. Gloria a Jesús. Seguimos con este estudio. Ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por la ley, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justificados por su gracia, no por la Torá. Rafael Germán, no por la Torá. Gloria al Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuerde que en los Hechos, gloria al Señor, tuvieron que llamar a Pablo, y Pablo y Bernabé tuvieron en los libros de Hechos, creo que capítulo 15, con unos que eran judaizantes, que guardaban la ley de Moisés, que se habían arrepentido del evangelio, pero le estaban diciendo, estaban obligando a los cristianos, a los evangélicos creyentes en el evangelio de Cristo, de la gracia, que si no se que tenían que volverse a la ley, porque si no se volvían a la ley no eran salvos, y eso era una falsedad. Pablo tuvo que venir y aclarar eso y hacerle frente. Entonces dice en Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Gloria al Señor. Mientras éste vive, pero si el marido muere, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Así también, si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la ley muere y ya no somos de la ley, somos de Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley.
Mateo 5:17 dice, no penséis, ahí ellos se agarran y dicen, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo dijo eso, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque en Él es que tiene cumplimiento la ley. Le dije que el Cordero rectificaba a Cristo. Él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dije que el propiciatorio también rectificaba a Cristo. También le dije que el día de reposo era Cristo, porque Cristo dijo, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Cristo es el día de reposo. Cristo representaba el día de reposo, tiene cumplimiento en Cristo. Las primicias y muchísimas cosas que se hacían en la ley de sacrificio tenían que ver con Cristo. Por eso dice en Romanos capítulo 10, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justificación a todo aquel que cree. Quiere dejar dicho que cuando Cristo dice, gloria al Señor, que ni una jota ni una tilde pasará de mi palabra o de la ley, refiriéndose a que todo lo que los profetas hablaron fue de Cristo. Por eso dice Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que en Él cree. Gloria al Señor. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed, y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, cuando dice que Cristo es el cumplimiento de la ley, fue porque Él la cumplió. Cuando dice consumado es, ahí se cumplió. La ley tuvo cumplimiento con Cristo, porque todo lo que se hablaba de la ley se cumplía en Cristo y fue consumado en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, consumado es, he acabado la obra, he completado la obra que tú me has encomendado. Gloria al Señor. En Lucas, gloria al Señor. En Lucas dice, entonces le dijo, oh insensato, tardo de corazón, para creer a lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que decían de Él. Lo que de Él decían. Por eso dice Pedro, capítulo 1, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia, no dijeron que profetizaron de que había que cumplir la ley, seguir con la ley, no, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, porque el que estaba viviendo bajo la ley, que fue dada para los parricidas, los homicidas, no tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son, cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Gloria al Señor, las cosas que ahora son, gloria a Jesús. Las cosas que ahora son lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, oiga bien, para lo que hemos predicado el Evangelio de Cristo. No dice que era para seguir predicando la Torá y predicando las raíces hebreas y la ley y el judaísmo, no. Para que anunciaron las cosas que iba a padecer Cristo y para la hora que se iba a traer para aquellos que iban a predicar el Evangelio, no la ley ni la Torá. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Oiga bien, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no fue por la ley, se da cuenta, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Está claro? Eso está hablando clarito, hermano. Pues la ley produce ira, pero donde no hay
ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe en Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Gloria al Señor. Ahora en hebreo vamos a hablar, gloria al Señor. Todavía aún sigue hablando aún más claro, gloria al Señor, en hebreo. Capítulo 7, verso 11 dice: Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambio de sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Gloria al Señor. Cambio de ley. Queda pues, note bien, queda pues abrogado. Cuando dice abrogado es quitado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la intrusión de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Usted está viendo que no es por la ley ni las obras de la ley que nos acercamos a Dios. Es por el medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. En Hebreos 9:15 dice así: que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna, que es por medio de la muerte de Cristo, no por medio de la ley, ni por medio de los sacrificios de la ley. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hasta que Cristo no moría, no fuese a la cruz del Calvario, pues entonces no podía entrar la gracia. Pero cuando Cristo muere, entonces la ley es abolida, entonces entra la gracia. Eso es lo que se refiere. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Gloria al Señor. Hebreos 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero este sacrificio cada año se hace en memoria de los pecadores, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, hablando de Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es Cristo que está hablando ahí. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, que era el primer pacto. Quítalo primero para establecer esto último, que se refiere a la gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Quítalo primero para establecer esto último. Lo primero fue el primer pacto, y que fue abolido. Gloria al Señor. Cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos. Efesios 2:5. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No somos salvos por las obras de la ley, es por gracia. Es por la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No mediante la Torá, no mediante el judaísmo, no mediante las raíces hebreas. Fue mediante Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto
Y esto no es de vosotros, pues es don de nosotros. Gloria al Señor. O sea que Cristo, como dijimos anteriormente, también es la última ofrenda. Por eso es que todas esas ofrendas que se hacían en el antiguo pacto, que eran sacrificios, primicias, diezmo, todo eso que tenía que ver con sacrificio, representaba a Cristo y la iglesia. Gloria a Jesús. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. El acta de los decretos se refiere a la ley, que era contraria a nosotros, y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, que es la iglesia. O sea que aquí está diciendo que nadie juzgue en comida y en bebida, que tiene que ver con asuntos de la ley. Entonces estaban jugando a los cristianos que no guardaban la ley, y Pablo le dice que ya Cristo quitó el acta de los decretos y que ya somos justificados no por la ley, sino por las obras por la gracia. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de los israelitas como los gentiles, derribando la pared intermedia gloria a Jesús, de separación. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. De separación, derribando la pared intermedia de separación, que era la pared intermedia, la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice que abolió en su carne la ley expresada en los mandamientos. ¿Se está dando cuenta? Y anunció la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio de Cristo, que representa buena nueva de salvación, que es la gracia. Hablar del evangelio de Cristo es hablar de la gracia. Entonces, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Cristo, no por medio de las obras de la ley mosaica, no por medio del Pentateuco, de la Torá, de las raíces hebreas, del judaísmo. No es por medio de eso, es por medio de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces queda claro y evidente, gloria al Señor, que ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Rafael Germán, devuélvete, porque lamentablemente está siendo arrastrado al igual que fue Pedro y Bernabé. Pero Pedro fue sabio. Pedro se retrató y volvió de nuevo al principio. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Espero que vean este video, que lo vean completo, gloria al Señor, para que así sean edificados y no se dejen arrastrar por esa doctrina que no viene de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley, porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice consumado es, quiere decir, he acabado la obra, está completada, la ley se cumple en Cristo. Y cuando Él muere, entonces entra la gracia. Y cuando muere, da muerte a la ley. Ya usted vio el estudio completo y ahí ya por lo menos ya usted se va a salir edificado. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta otra nueva entrega. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Amén.